A título de introducción, y como ya se ha mencionado, hermano Iván, como sabemos y podemos ver en las Escrituras, a lo largo del inicio de la Iglesia, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, los creyentes, los cristianos, tradicionalmente, pues comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Esto es el domingo. Sí que es cierto que al principio, después, cuando empezó la Iglesia ahí en Jerusalén, empezaron y se estaban reuniendo cada día los hermanos. Lo menciona también en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero luego se fue llevando a cabo y se fue trasladando al domingo, primer día de la semana. Esto lo podemos ver como una pincelada en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hace una pincelada de que se reunían los hermanos el primer día de la semana para partir el pan. Tradicionalmente, y una vez al año, pues hay un domingo que se ha denominado Domingo de Resurrección. Todo ello en el contexto de la Semana Santa, en el contexto de la Semana de Resurrección. Y este domingo, que es hoy, mencionado el hermano Iván también, hoy es domingo de Resurrección, haciendo esta tradición. De hecho, no hay ninguna enseñanza bíblica en las Escrituras en las cuales pues tengamos que apartar de una forma concreta y específica y con un énfasis especial tanto Navidad como la Semana Santa. Eso es una tradición. Las únicas dos festividades que hay para la Iglesia del Señor Jesucristo es, a saber, conforme las Escrituras, el bautismo y la Santa Cena, lo que hemos celebrado, esta festividad gloriosa, tan sencilla pero tan sublime y tan profunda en lo que es el recuerdo de la cruz. Pero creemos, sin ser a llegar a ser dogmáticos, que es bueno, es edificante y es de gran bendición, ¿verdad, hermanos? Apartar este domingo, hoy domingo de Resurrección, y centrarnos de una forma más extraordinaria, de una forma más solemne, más específica, más especial, como quieras tú llamarlo, en la resurrección del Señor Jesucristo. Y de paso, pues también, como no, predicar el Evangelio del Señor para salvación, para edificación, para santificación, y todo ello centrándonos en lo que dice las Escrituras. Así que, hablando de las Escrituras, dicho esto, y dando por finalizada esta pequeña introducción, vamos a tener una serie de consideraciones en el capítulo 15 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Así que vamos a ir a este capítulo, un capítulo que es conocido tradicionalmente como el capítulo de la resurrección, ¿vale? Capítulo de la resurrección, y vamos a tener dos textos para la predicación de esta mañana. El primero se encuentra en la primera epístola, como digo, de Corintios, capítulo 15, los versículos del 1 al 4. Y el segundo, en el mismo capítulo 15, vamos a leer del 51 hasta el 58. Referente a la resurrección de los incrédulos, hoy no es el tema que nos ocupa, es en otro lugar, otra resurrección, una resurrección que será para la condenación, pero el capítulo 15 nos está hablando a los creyentes, ¿vale? Así que la primera lectura que tenemos, se encuentra en los primeros 4 versículos, y así dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, en la cual pues nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La siguiente porción que vamos a leer se encuentra a partir del versículo 51 hasta el final del capítulo. Y así dice la palabra del Señor en esta segunda porción de este capítulo. Y aquí os digo un misterio. No
todos seremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor añada su bendición a esta porción de las Escrituras. Y el título de este sermón para esta mañana lo he denominado los efectos de la resurrección. La resurrección tiene unos efectos, tiene unas consecuencias, tiene unos frutos. Y esto es matizado y claramente reseñado en las Escrituras. Así que los efectos de la resurrección de Cristo y el contexto general de esta epístola, a grandes rasgos, el apóstol Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero. Es informado por los hermanos de que en Corinto están habiendo una serie de problemas en el seno de la iglesia local, entre los cuales había serios problemas de cuestionar dentro del seno de la iglesia local la resurrección del Señor Jesucristo. Esto lo puedes ver en el versículo 12 del mismo capítulo 15. Y Pablo les escribe esta carta, esta porción de las Escrituras, y matiza con claridad meridiana sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos de Corinto, el Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. No tengáis ningún tipo de duda. Así que, a la luz de este texto que hemos leído en Corintios, la primera consideración para el sermón de esta mañana es que, sin duda, Cristo ha resucitado. La realidad de la resurrección de Cristo. Si hay alguna doctrina atacada, entre otras muchas, es la resurrección del Señor Jesucristo. Porque en la resurrección del Señor Jesucristo descansa toda la veracidad y la eficacia del Evangelio. La veracidad absoluta e incuestionable de la resurrección del Señor Jesucristo, realidad profética, incuestionable. Lo podemos ver en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cómo es profetizado de que tu santo no vería corrupción, se levantaría de entre los muertos. Vemos también una realidad histórica incuestionable, y es que la resurrección del Señor Jesucristo fue cumplida históricamente. Podemos recordar, ¿no?, los guardas allí delante de la tumba, como cuando hubo todo el terremoto y quedaron como muertos, lo que dijeron los escribas, los principales sacerdotes, decid que sus discípulos lo llevaron y lo robaron, y si lo escucha el gobernador Poncio Pilato, os pondremos a salvo. Pero históricamente la resurrección del Señor Jesucristo fue realizada, fue consumada. Realidad teológica incuestionable, la resurrección del Señor Jesucristo está por todo lugar en el Nuevo Testamento. Por todo lugar, por todo lugar. Bajo esta realidad incuestionable que Cristo resucitó, he apuntado, y es una realidad incuestionable, valga la redundancia. Nadie podía hacer y consumar lo que dice el texto, sino solo Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras. Y que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Podía hacer algún hombre a lo largo de toda esta historia, de la historia de la humanidad, este hecho glorioso?
glorioso, nadie lo podía hacer sino solamente la misma persona de Dios. Dios mismo, dice que Él personalmente lo hizo. Se entregó en la cruz, fue al sepulcro y resucitó de entre los muertos. Es Dios mismo quien lo hizo en la persona de su bendito Hijo. Y el texto lo matiza: la acción poderosa y sublime de Dios para proveer y consumar las buenas nuevas del Evangelio, que es en Cristo, y que luego finalmente fueron selladas con la resurrección de su bendito Hijo. Ahora bien, hermanos, estaba yo considerando en este apartado otra sublime realidad paralela a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y digo paralela porque va muy ligada. Que antes, esa realidad es que antes de la resurrección del Señor, Dios tuvo que pagar un alto precio. Se dice tuvo que pagar, ¿no? Pero que el Señor no tenía que pagar nada. El Señor no tenía ninguna necesidad de venir a buscarnos, a redimirnos, ni morir el Señor en la cruz, ni derramar su sangre, ni estar 3 días en el sepulcro, ni de resucitar de entre los muertos. Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1. Él no tenía ninguna necesidad, sino que Dios decidió pagar este alto precio. Por amor a ti y a mí, derramó la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario, llevándole a la muerte. Eso lo he puesto apuntado aquí, con letras mayúsculas y bien grandes. Me viene a la mente aquel versículo, ¿verdad? Que dice en la segunda epístola de Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, o nosotros, no recuerdo cómo dice Pablo en este texto, por amor a sus hijos, Él se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Por amor vino a la cruz de Calvario. Antes que el Señor Jesucristo resucitara de entre los muertos, el Señor planificó la redención, el Señor obró y el Señor consumó su magna obra de la redención. Y notemos, hermanos, que primeramente nos dice la Escritura que desde el principio, desde la fundación del mundo, se puede interpretar incluso desde antes de los tiempos, el Señor Jesús fue inmolado. Apocalipsis, lo vemos. Vemos también que luego, ya en el tiempo, Adán y Eva no fueron consumidos en el mismo momento de la caída. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Merecían Adán y Eva ser consumidos y ya está. El Señor, ¡pum!, barrer todo de un chispazo de chasquido de dedos. Sin embargo, en el mismo momento hubo juicio, por supuesto, tanto para la mujer, como para el hombre, como para la serpiente. Pero en el mismo momento de esa extrema manifestación de la santidad de Dios, demandando a Adán y Eva y a Satanás lo que habían hecho, el Señor ya manifestó la primera profecía del Señor Jesús, en la simiente de la mujer. En la simiente de la mujer, de ese linaje que luego se fue gestando en la línea de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá, del linaje real del rey David, y en el cumplimiento del tiempo, conforme a Gálatas 4:4, nos dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el Señor cumplió toda la ley, y siendo el justo que murió por los injustos, fue a la cruz del Calvario. Muchos dicen que no murió Jesús en la cruz, que entró en un estado de letargo, lo bajaron, 1001 historias que se barajan a lo largo de lo que es la persona de Jesús y su obra en la cruz. Pero el Señor Jesús murió en la cruz. Dios Padre lo sacrificó, derramó su sangre en favor nuestro y murió en la cruz del Calvario. Antes de la resurrección, Dios Padre envió a su Hijo, Dios Hijo cumplió la voluntad del Padre, Cristo murió en la cruz, bajo el juicio de Dios. Es que uno queda totalmente colapsado, ¿verdad? Pensar de que
mi pecado, todo el juicio de Dios que yo merezco, ¡pum!, lo cargara sobre el Hijo en aquella cruz del Calvario, ¿verdad? Y luego estuvo muerto. Es que Dios murió. Dios. Reciñan los oídos, ¿verdad? Es que el Señor Jesucristo es Dios. 100% hombre, 100% Dios, pero en ningún momento dejó de ser Dios. Y Dios tuvo a bien morir y cosechar en sí mismo la consecuencia, por decirlo de una manera, valga la redundancia, el fruto, la paga de nuestro pecado. Y estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Estos días atrás estaba pensando un poquito así, sabemos de que no coinciden, ¿no? O sea, cada año la Semana Santa es diferente en fechas, pero desde el viernes, yo pensé que fue el viernes, la muerte del Señor. Viernes, sábado, con el calendario judío, la estructura de los días, el Señor está en la tumba, tumbado, muerto. ¿Pero por su culpa? No, por la tuya, por la mía. Juan Sebastián Bach. Ay, permitidme si me extiendo un poquito en esta predicación, por favor. Permitidme. Esto no está puesto en notas ni en ningún sitio, ¿vale? Permitidme un poco más de tiempo. Juan Sebastián Bach es uno de mis músicos preferidos y es nuestro querido hermano Bach, ¿vale? Él era creyente. En su Pasión de Cristo según San Mateo hay un momento en el cual la crucifixión del Señor y está el Señor clavado y para todo y entra una coral. Dice, no, Señor, no fueron los romanos quienes te clavaron en la cruz. Fueron los clavos de mi pecado. Fue la sangre derramada por causa de mí. Eso solemnemente en una coral. Muy bonita, ¿no? Esto para los músicos nos encanta. Bueno, dicho esto, Dios mismo se entregó y bajó a la tumba por cada uno de nuestros pecados. Consideremos, hermanos, la gracia y misericordia de Dios antes de la resurrección. ¿Quién fue? Dejadme que os lea esta secuencia. ¿Quién fue crucificado por nuestros pecados? Solo Dios. Solo Cristo, el Señor. ¿Quién murió por nuestros pecados? Solo Dios. Dios murió. Solo Cristo, el Señor. ¿Y quién fue sepultado por nuestros pecados? Solo Dios. Solo Cristo, el Señor. Hermanos, ahora, 3 días después, la resurrección. Y esta contundente realidad nos la afirma Dios mismo, como hemos leído al principio de la predicación en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y a través de aquel ángel, ¿no?, podemos imaginarlos, esa imagen, ¿no?, de las mujeres yendo para el sepulcro, hablando entre ellas, ¿quién nos moverá la piedra? Caen las especies aromáticas para nuestro amado Salvador, por decir, una charla, y llegan delante del sepulcro y ven la roca movida y ven a un ángel sentado sobre esa piedra. No temáis, sabe que buscáis a Jesús, el que fue muerto, pero ha resucitado, no está aquí. Y aquí menciona y nos dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Para luego el mandato de hablar de la resurrección de Cristo, dice el texto, e id pronto y decid a los discípulos que han resucitado de entre los muertos. Mientras estaba yo meditando en este texto, hace bastantes años, algunos hermanos de aquí presentes a lo mejor se acuerdan, prediqué sobre este texto en referencia a venid, ved e id, venid a la tumba, ved la tumba y hablad de la tumba. Y puse como ilustración, al volver a meditar, me fue de gran bendición y permitidme que os lo vuelva a compartir. Puse como ejemplo ilustrativo el cementerio de Ripoll. Algunos hermanos a lo mejor lo recuerdan. Bueno, yo recuerdo que estaba Antonio, hermano Ángel también estaba en esa predicación, pero no pido que se acuerden porque eso ya sería demasiado vano, o sea, demasiado orgulloso para mí, ¿no? Puse como ejemplo el cementerio de Ripoll y traje a mi mente la historia de mi infancia cuando iba con mis padres al cementerio el día de Todos los Santos. Como sabéis, en el contexto católico eso es tradición.
Y yo recuerdo que se iba al cementerio y se iba con una especie de, digamos, solemnidad, un recogimiento, y la gente estaba en el cementerio delante de la muerte. Delante de la muerte. Aquí el ángel dijo, venid, ven delante de la muerte. Estaba pensando en esta escena con mis padres allí, delante de la muerte. Pero ahí no queda, sino que ese día, uno de los días que fui, iba caminando, también con mis padres, me adelanté un poquito, y caray, hay un sepulcro abierto. No sé si Antonio te acuerdas de esta ilustración. Bueno, hay un sepulcro abierto, en el cual, como crío, digo, una tumba abierta, voy a ver lo que hay. Y fui y había un ataúd. Y el ataúd estaba quitado, la tapa, por el tiempo, y dentro pude ver al difunto, lleno de muerte e inmundicia a causa de la corrupción, por el pecado y por la muerte. Me chocó, y estaba así la lápida, y también lo compartí este hecho, y cogí la piedra y la puse y cerré el sepulcro, y me hice un arañón, hice sangre. Y fue, ¿qué pasa aquí? A ver si va a ser un muerto que... Broma aparte. Estaba llena la tumba de muerte. ¿Qué le dijo el ángel a esas mujeres? Venid, ved dónde fue puesto el Señor. No está ahí. ¿Sabéis por qué? Porque ha resucitado de entre los muertos. Pero es que ahí no quedó el anuncio, sino dijo, ahora en esta gloriosa y maravillosa realidad del poder de Dios sobre la muerte, y a sus discípulos, y decírselo que el Señor ha resucitado de entre los muertos. Y me fue de gran bendición volver a recordar este pequeño bosquejo de venir a la tumba de Cristo, ver la tumba de Cristo y hablar de la tumba de Cristo, porque está vacía. Y es el sello del triunfo sobre la muerte. La realidad y la certeza de la resurrección del Señor, acabando esta primera consideración, nos lleva a la segunda consideración para este mensaje, para el sermón de esta mañana, es la consecuencia de su resurrección. Primero, la realidad de la resurrección, y ahora la consecuencia de su resurrección, la consecuencia de la resurrección de Cristo, la consecuencia de su resurrección. Y siguiendo con el texto, en 1 Corintios 15, bajo la realidad incuestionable de la resurrección, ahora el apóstol Pablo aborda afirmando contundentemente, de una forma contundente, que la resurrección de Cristo es una columna fundamental del Evangelio. ¿Por qué, hermanos, es una columna fundamental del Evangelio? Analicémoslo. Sin resurrección no hay Evangelio. Sin Evangelio no hay perdón. Y sin perdón solo hay ¿qué? Condenación eterna. Solo hay condenación. Y miremos cómo continúa el texto, los versículos del 5 al 20, después de la manifestación de la aparición del Señor Jesucristo resucitado, a partir del versículo número 5 en adelante. Pablo ahora enfoca la resurrección del Señor Jesucristo manifestando sus consecuencias. Primero, vemos que matiza en la centralidad de la predicación del Evangelio, en el versículo 12 que nos dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Notemos el versículo que me refería, que dentro de Corinto, de la iglesia local de Corinto, habían algunas personas que estaban cuestionando la resurrección del Señor Jesucristo. Y vemos aquí que la predicación del Evangelio, como mencionó al principio del capítulo el apóstol Pablo, Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero Cristo también resucitó de entre los muertos. Y en segundo lugar, las consecuencias, lo matiza en los siguientes versículos que vamos a ver ahora, las consecuencias de la no resurrección del Señor. Tiene unas consecuencias. O sea, la resurrección tiene unas consecuencias afirmativas, puesto que ha resucitado, pero tiene también unas consecuencias
negativas en caso de que no hubiese resucitado. Las consecuencias de la resurrección. Vamos a ir estos versículos leyéndolos y comentando algunas cositas, ¿vale? Vemos en el versículo número 13 que si no hubiera resurrección, Cristo tampoco hubiera resucitado. Vamos a leerlo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Lo dice claramente el apóstol Pablo. Si alguien niega la resurrección de Cristo, la resurrección tampoco Cristo ha resucitado. ¿Y qué pasa con esto? Es decirle a Dios que es un mentiroso. ¿No te chirrían los oídos? Yo cuando estaba apuntando estas notas y al mencionar ahora, si tú niegas la resurrección del Señor Jesucristo, estás diciendo a Dios te miente, porque Cristo resucitó. Versículo 14. Si no hubiera resurrección, luego la predicación del Evangelio sería vana. Leemos el 14 también. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que si Cristo no resucitó, vana es la predicación y quien predica es el mayor mentiroso de la historia de la humanidad, del mundo mundial. Si Cristo no resucitó, la predicación del Evangelio sería vana. Versículo 14, en la parte B, dice que si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe, nos dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Te imaginas una fe sin fundamento? Eso es lo que tiene el hombre fuera del Evangelio. Y eso es lo que tendríamos nosotros en el Evangelio si Cristo no hubiera resucitado. Sería una fe vana, una fe que no tendría sentido, puesto que el fin de Cristo en la tumba sería igual el fin de todos y cada uno de los líderes mundiales, de toda la historia, de todas las religiones que puedan haber habido y habrán. Porque el fin de los líderes de las religiones es la tumba y la tumba llena. No así con Cristo, porque es Dios mismo. Entonces no es una fe vana, es una fe fundamentada en la consumada obra de la redención. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, no se refería solamente a que moría en la cruz, sino que iba a sufrir la paga del pecado y luego iba a resucitar de entre los muertos y continúa luego ascendiendo a los cielos, sentándose a la diestra de Dios Padre y intercediendo por cada una de nuestras vidas en esa obra consumada y acabada y sellada en la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 15 y 16, si no hubiera resurrección seríamos falsos testigos de Dios. ¿Qué opine? Testigo de Jehová. Ellos no creen en la resurrección del Señor, por decir un ejemplo, no creen en la resurrección del Señor. Y son falsos testigos de Dios, nos dice en el versículo 15 y 16. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Seríamos falsos testigos del Evangelio, falsos testigos de lo que Dios ha manifestado, diciendo una mentira que no ha sucedido, y algo que no ha sucedido, que manifiesta las Escrituras. Falsos testigos de Dios. Y por último, esa coletilla que hace el apóstol Pablo: si no hubiera resurrección, seríamos dignos de lástima. Dignos de lástima, de conmiseración, nos dice el texto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe en vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Menciona también que estaríamos muertos en nuestros pecados. Me he saltado este versículo. O sea, la resurrección del Señor Jesucristo es el sello de nuestra salvación. Porque si Cristo no ha resucitado, nadie puede pagar la paga de nuestro pecado. Porque estaría muerto. Estaría cosechando constantemente la paga de ese pecado, de esa muerte, de ese difunto. Sin embargo, Cristo resucitó y ha pagado totalmente
redención de nuestra alma, esa paga. Y lo que mencionaba en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, daríamos pena, daríamos lástima. Ya, estos pobres cristianos, entregando todas sus vidas para que luego cuando llegue la muerte se den cuenta, o ya ni siquiera se den cuenta porque deja la existencia de existir, valga el énfasis, y sencillamente han desperdiciado toda su vida en una fe, en una persona, en una creencia que no tiene ningún tipo de sentido. Seríamos dignos de lástima. Cerremos puertas, vayámonos a la playa, ¿y qué dice el corazón del hombre impío? Come y bebe, que mañana vas a morir. Come y bebe, que mañana vas a morir. Pensando en todas estas 6 consecuencias de la no resurrección de Cristo, muy rápidamente vamos al otro lado. Si Cristo ha resucitado, Dios no miente. Si Cristo ha resucitado, hay la predicación verdadera del Evangelio. Si Cristo ha resucitado, nuestra fe es una fe con fundamento. Si Cristo ha resucitado, el creyente no es un mentiroso, porque predica las buenas nuevas de salvación. Si Cristo ha resucitado, ya no estamos en nuestros delitos y pecados, porque Él ha pagado la pena de nuestra rebeldía, de nuestro pecado. Y si Cristo ha resucitado, somos los más dignos de bienaventuranza que puede un hombre tener en su corazón. Somos felices y bienaventurados y a la espera de estar con Él para toda la eternidad. Eso es las consecuencias de la resurrección. Por otro lado, las consecuencias de la no resurrección, ya lo hemos dicho, las consecuencias de la resurrección. Y esto lo resume el apóstol Pablo siguiendo en el versículo número 20 que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por el hombre la resurrección de los muertos. Porque si, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Este es el mensaje, hermanos, del Evangelio. Manifestado, consumado y sellado con la realidad de la resurrección de Cristo. Este es el mensaje que el Señor ha dado, sellado con su muerte y su resurrección. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es, hermanos, la consecuencia de la resurrección de Cristo: salvación, perdón y vida eterna al corazón arrepentido que cree en Jesús y le ha pedido a Dios perdón. Y después, pues el apóstol Pablo, después de hacer toda una argumentación que no vamos a entrar en detalles, llega a ese gran cántico de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En la cual pues matiza ese tremendo cántico de victoria que nos menciona al final de este versículo, el penúltimo versículo, que nos dice, mas sean gracias dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera consideración, la realidad de la resurrección. Segunda, la consecuencia de la resurrección. Y con ello el texto nos lleva para finalizar a la última consideración para esta mañana: la exhortación de la resurrección. La resurrección nos exhorta, hermanos, nos exhorta. Nos exhorta, como dice el texto, el último versículo tan conocido, en el versículo 58. Así que, hermanos, amados, así que, hermanos míos, amados, qué tierno el apóstol Pablo. Aquí está la exhortación: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tremenda exhortación, ¿verdad? Y es que es una exhortación que está en un contexto. Y ese contexto es la poderosa obra de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, aquí 2 palabras que nos resume todo el capítulo 15 para llevarnos a un fin.
Con estas palabras el apóstol Pablo nos lleva a todo el desarrollo del argumento y ciñe nuestro pensamiento en este precioso evento, tremendo evento, majestuoso evento, poderoso evento, la resurrección del Señor Jesucristo. Y nos da un toque de atención para que estemos atentos al mensaje que nos quiere decir. Hermanos míos, amados, luego nos dice, estad firmes. La primera exhortación, hay 4 exhortaciones, muy rápidamente ya para acabar. Estad firmes. ¿Por qué dice estad firmes? Porque quien nos sostiene es el Cristo resucitado. Es Dios hecho carne. No es un muerto, no es una idea, no es una religión. Es el Cristo resucitado de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Porque estamos guardados y protegidos por Dios. Si Dios es por nosotros, como menciona el apóstol Pablo también en Romanos, capítulo 8 en adelante, 8:28 hasta el 39, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Por qué estar firmes? Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada que tú puedas traer a tu mente o a tu corazón nos podrá separar del amor de Cristo, porque estamos basados en las manos del Cristo resucitado. Sigue el texto, estad firmes, y ahora dice, y constantes. Firmeza y constancia. Porque Dios demanda que seamos fieles. Pero dice el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es el sello de la fidelidad, no para ganarse la salvación, sino el regalo por ser fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo se es fiel? El salmista nos lo dice con una pincelada muy resumida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso lo ponemos en práctica en nuestro corazón y somos fieles al Señor. Y nuestro sello de identidad tiene que estar constantemente en nuestra vida. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Cristo anduvo, como el Señor nos manifestó en su palabra. Estad firmes y constantes. Y continúa la tercera exhortación y penúltima, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la dirección correcta, creciendo en el Espíritu y no creciendo en la carne. Y esto, hermanos, se denomina obediencia y madurez espiritual. El apóstol Pedro, ¿acordáis en la segunda epístola de Pedro, el último versículo, ¿no? Muy conocido? Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creciendo en la obra del Señor siempre, y hace una rúbrica del Señor como firmándola y sellándola, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sirviendo al Señor donde Él nos ponga y sirviendo con la presuposición y a la luz del Cristo resucitado. Y en base a eso, nuestro corazón, nuestro servicio, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra constancia no es en vano, porque estamos bajo el contexto de la resurrección de Cristo, que es el eje fundamental del Evangelio del Señor Jesús. A título de conclusión, y ya finalizando el mensaje, recordamos las 3 consideraciones de este sermón. La primera, hemos visto la realidad de la resurrección de Cristo. Cristo afirmativamente, contundentemente, sin lugar a ninguna duda, ha resucitado. La segunda consideración, hemos visto la consecuencia de la resurrección del Señor Jesucristo, que por su resurrección tenemos salvación, perdón y vida eterna. Y la tercera, la exhortación de la resurrección de Cristo, tenemos una vida victoriosa en Cristo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto nos lleva a exclamar de nuevo, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Venid, ved la tumba de Cristo. No está aquí, pues ha resucitado de entre los muertos. Que el Señor os bendiga. Amén.